Saludándolos nuevamente y hoy a compartir un texto precioso, precioso porque es que describe mucho la realidad de nuestra vida, describe lo que nos sucede, describe cómo es nuestro país, nuestra familia, nuestra vida personal, nuestra relación con los demás y especialmente me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque describe cómo es el seguimiento con Jesús. Ya algunos sabrán o algunos habrán escuchado la Eucaristía y se habrán dado cuenta que es ese texto que nos narra el Evangelio según San Marcos, por allá en el capítulo 4, aquí lo tenemos, versículos 35 al 41, al 41. Y es muy interesante, les decía, porque es que describe la realidad de nuestra vida. Y de sobre todo, les repito, les reitero, describe la relación con Jesús. Algunos predican mucho Jesús igual ausencia de problemas. Jesús igual no enfermedad. Jesús igual no tristeza. Jesús igual no crisis. Y nada más distinto a la realidad, no a lo que nos acontece, sino a lo que Él mismo nos anunció. Casi que parafraseando esa frase de Jesús, valga la redundancia, podríamos decir, en el mundo tendréis no tribulación, decía Él en el Evangelio según San Juan, sino en el mundo tendréis tempestades, tormentas, crisis, hoy diríamos pandemias, polarizaciones, divisiones, violencias, todas estas realidades que muchas son, ya lo sabemos, producto de ese no escuchar al Dios de la vida, no vivir conforme a lo que Él nos propone, no vivir como hermanos, hijos de un mismo Dios, a cada instante dividiendo, peleando, etcétera. Pero qué interesante que aún Jesús, subido en medio de la barca con los discípulos, y se desata una gran tormenta. Ah, yo creía que con Jesús no me iba a pasar nada. Cuando me invitaron a empezar a caminar en este movimiento, me prometieron, sí, ellos, Jesús nunca ha prometido eso. Si leemos con atención el Evangelio, jamás ha prometido una vida fácil. Es más, nos atreveríamos a decir, y aún como lo dice el padre Juan Jaime, todo lo contrario. Algunas veces me han escuchado y se lo escuché a él. El Evangelio, perdón, la Sagrada Escritura, el paraíso duró un capítulo en el Génesis. Todo lo otro es esa lucha, eso sí, hermosa, de un Dios que perdona, de un Dios cercano en Jesucristo, de un Dios generoso, de un Dios tardo a la cólera y rico en misericordia, tratando de atraernos nuevamente hacia Él en medio de todas nuestras dificultades y en medio de nuestras tormentas, buscar otras salidas. No, consulte el brujo, consulte el adivino. Mire que la nueva era, entre paréntesis, vieja era que siempre ha existido, le propone tal. A usted le va a acontecer esto en su vida. No, no. El día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, nos dice Jesús en el Evangelio. Ahora, para que otros supuestos gurús o adivinos tengan conciencia, como diría alguien, venga que le vamos a dar el número de la lotería. ¿Oíste? ¿Y por qué no lo jugás vos si lo conocés? ¿Para qué no te la ganás vos? Tan generoso, ¿no? Compartir el número que va a ganar de la lotería con todos los demás. Definitivamente hay gente muy generosa, ustedes me entienden. Pero entonces vamos al texto. Ya primer punto bien claro. Jesús, seguir a Jesús, tener a Dios en el corazón, ser discípulo del Señor, acercarnos a un camino de espiritualidad. Primer punto, no nos exime de absolutamente nada. Jesús no es un seguro de vida. Y qué bueno nuevamente este texto. Recuerdo que lo predicaba el Padre, el Santo Padre, recién empezó la pandemia, la tempestad, porque es que todos estamos subidos en la misma barca y no nos damos cuenta. Aunque hay otras barcas, el texto dice, e iban otras barcas con él, es muy lindo. En este mundo no vamos solos, tenemos otros hermanos, aún con creencias diferentes, tenemos una familia. Tenemos unos primos, tenemos unos compañeros de trabajo, tenemos unos vecinos, no vamos solos. Hay que reiterarlo cada rato, como es de bueno la relación con Dios cuando es al Santísimo y para la casa. Y Dios y yo y Dios. Y paso unos ratos en el Santísimo excelentes, qué bueno y lo necesitamos.
Pero ¿y el otro qué? ¿Y el que sufre qué? ¿Y el que hoy no tiene acceso a la vacuna, a alimentación, a agua, a los servicios fundamentales qué? La idea del Santísimo es que salgamos de ahí con los ojos bien abiertos, que nos echen las goticas y el colirio del Espíritu para poder mirar que en medio de las tempestades de la vida, otros también la están sufriendo. Porque es que hay mi dolor, mi yo, el yo, mi hambre, mi enfermedad, mi sufrimiento, mi hospitalización, y los otros. Porque es que llamar a Dios Padre no tiene un hijo único. Tiene muchos hermanos con nosotros. Y todos en la misma barca. Hijos de un mismo Padre. Entonces, qué bueno que este texto hoy nos ayude también a contemplar esa realidad. Porque al inicio, cuando dice pasemos, miren qué interesante, pasemos a la otra orilla, ya lo vamos a ir desmenuzando, es a la orilla. En el lago de Galilea estamos ubicados donde están los gentiles. ¿Quiénes son? Los que no han oído escuchar de Jesús, no han oído hablar de Dios, el arriesgarnos a la misión, a pasar al otro lado. Y ya de entrada, miren, se va a formar una tormenta en esa travesía. Claro, es que desacomodarnos y llevar el evangelio, llevar la palabra, ser testigos, dar testimonio a los que no conocen, es muy duro, trae dificultades. Van a hablar mal, vea usted qué tal cosa, vea qué antitestimonio, vea usted. Claro, se nos vienen encima. El mismo Jesús fue el que nos anunció eso y el mismo Jesús fue el que atravesó por todas esas realidades. Entonces hay tormentas muy variadas y de muchos tipos. Porque cuando dicen la tempestad, inmediatamente asociamos rayos, truenos, relámpagos y vientos. Sí, aquí vamos a ver eso. Pero, ¿qué tal la tempestad de una depresión que no quiere ceder? De una tristeza que nos tiene postrados en la cama, de una crisis económica, de una relación de pareja deteriorada, de unos hijos con los cuales nos es imposible dialogar, que decimos es que no entiende, es que no obedece, de un hijo en la droga, de una cuenta bancaria en cero, de unas deudas que ya parecen culebras enroscadas en nuestro cuello, del agua hasta el cuello, de un viento que no nos permite avanzar. Tantas son las tormentas en estos momentos que ha desatado esta pandemia y esta crisis económica y este mundo que cada vez va en contravía y alejándose más de Dios, queriendo proponer unos modelos de éxito tan distintos a los que propuso el maestro. Aquí lo van a llamar maestro, pero no le hacen caso. Maestro, pero aprendemos será del doctor Google a veces, de lo que nos enseñan los otros. No. Aquí vamos a ver que en medio de todas esas realidades, aun cuando no nos hayamos dado cuenta, ahí está Jesús. Y Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, ahí está. ¿Esperando qué? Que usted y yo abramos los ojos, que usted y yo lo descubramos especialmente en estos momentos privilegiados para descubrir a Dios. La angustia, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la crisis económica, los grandes maestros que nos llevan hacia Él, maestro bueno que es Jesús. Pero uno busca ¿qué? En otras partes. Venga, yo le tiro las cartas. Venga, que esta persona tiene unos dones y qué bueno, y los tiene, y mucha gente los tiene. Pero no acudimos a quien es la fuente de la vida, al que todo lo sabe, al que tiene un momento oportuno para intervenir en nuestra vida. Entonces dice así el texto. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41 les decía. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. ¿Cuándo? Hoy, en este día, en este momento que llegaste a este canal, que pusiste esta predicación, te dice, al atardecer. Y recuerden que al atardecer para los judíos será el cambio de día. O sea que viene la oportunidad de vivir diferente. Igualmente al atardecer viene la noche, cuando nuevamente llega ¿qué? Nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dificultades, cuando llega la pensadera, cuando la loca de la casa, la imaginación se suelta y empezamos a decir,
vamos a perecer, como van a decir los discípulos. Mañana de qué voy a comer, qué voy a vivir, donde empiezan todas esas angustias normales, digámoslo entre comillas, de la preocupación, pero en medio de las cuales se debe despertar y es lo que debemos tratar de hacer, la verdadera fe. El quién es este para mí, vamos a ver, el en quién creemos, el quien guía nuestra vida, qué lugar ocupa Jesús, porque es que sigue siendo el adorno de la sala. El Sagrado Corazón, devotos del Sagrado Corazón, qué bueno, pero ¿le hago caso? ¿Influye en mi manera de vivir? ¿Tiene que ver en mis angustias, en mis crisis? Ah, no, aquí hay imágenes de la Virgen por toda parte y hago lo que ella me dice. ¿Qué me dice? Jesús, ya habló, Chucho, ya habló. Sí, hagan lo que mi hijo les dice. Hagan lo que mi hijo les dice, escúchenlo. Casi que repite la voz del Padre amado en el bautismo. Este es mi hijo amado, tendría que decir María. Este es mi hijo amado. Jesús, el Espíritu lo engendró en mí. A él, escúchenlo, eso nos dice en la boda de Caná. Ah, pero uno empieza a escuchar mil cosas. Que si apareció y dijo no agrega nada nuevo a la revelación. Al atardecer de aquel día les dijo, pasemos a la otra orilla. Y es muy lindo, no caemos en cuenta del verbo que dijo, pasen, no, pasemos. Él quiere incluirse en tu vida, quiere incluirse en tu vida en la historia de salvación que su Padre y nuestro Padre está escribiendo. Quiere hacer parte de tu historia, de tu realidad de familia, de tus crisis, de tus dificultades y te quiere decir hoy, nos quiere decir, vámonos de esta orilla. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la orilla de las comodidades, en la orilla en estos momentos de la desesperanza. Tanta gente está anclada ahí con su barca, que es la vida, que es la iglesia, que es nuestro país, que es el mundo entero. Tiraron el ancla y aquí nos quedamos. Ah, ya no hay nada que hacer. Ah, la vacunación avanza sí, pero no rebajan las muertes. Ah, la crisis económica que se viene. Ah, el negocio que tuve que cerrar. Ahí postrados en la orilla de nuestros fracasos, en la orilla de nuestros miedos, en la orilla de nuestra desesperanza, en la orilla de nuestra quejadera, en la orilla del juzgar, en la orilla del condenar. No, hoy nos invita a pasar con Él, porque sin Él es imposible, sin Él es imposible levantar esta ancla y empezar a remar, como decía el Papa Juan Pablo II, mar adentro. Atrevámonos a entrar mar adentro, donde hay inseguridades, sí, donde hay aventuras, sí, donde hay miedo, sí, donde hay temor, sí, porque el agua para los israelitas, sitio de la muerte, por donde fueron invadidos por las potencias extranjeras, el sitio del abismo, el sitio del Seol. Pero vamos con Jesús, pasemos. Qué lindo ese verbo, pasemos. Quiero que cuentes conmigo, quiero que sepas que en esa barca juntos vamos a llegar a la otra orilla. Quiero que sepas que conmigo a tu lado un día vas a escuchar, como dice el GPS cuando uno lo pone para ir de una parte a otra. Has llegado a tu destino. ¿Cuál? La casa del Padre, los brazos misericordiosos de Dios, la Jerusalén celestial. Eso es lo que nos anima a quitar el ancla y emprender el camino, que nos espera una orilla muy diferente a la que estamos viviendo en este momento. Ah, pero que va a implicar valentía, riesgo. Es que la fe es arriesgar también, pero creyendo y sobre todo con esta certeza. Ubiquémonos en el texto, muchachos, muchachas, quien esté escuchando, que Jesús se acerca hoy, cuando viene la noche, cuando viene un nuevo día, la oportunidad de un nuevo día en tu vida, y Él personalmente te dice, pasemos a la otra orilla, o sea, ven que me voy a subir a la barca de tu vida. Uno con Jesús, pero uno lo coge a patadas. Ahora vemos, uno reniega. Uno dice, ¿dónde estás? Uno le va a decir, pero estás dormido, te quedaste dormido en medio de la tormenta. Uno empieza a quejarse con Dios y a decirle qué hacer. Cuando Él ya nos, es que casi no es una promesa, pasemos. O sea que vamos a llegar. O sea que estas realidades que estamos atravesando no tienen la última palabra en nuestra vida. Ay, la pandemia, el virus, los muertos, llamémoslos los resucitados. Los que están ya disfrutando de la otra orilla, en la Jerusalén celestial, en la vida eterna, porque es que Él lo prometió.
Es que repito, este seguimiento sin creer, creyendo que esta vida termina, que nuestra vida termina en la muerte, es muy trágico, muy crítico, muy horrible, muy desesperante. Una vida de tanto esfuerzo para nada, para quedarse en la misma orilla. Ay, yo nunca pude salir de aquí. Sí, los dos borrachitos, toda la noche remando y se les olvidó quitar el ancla. El ancla, veíamos en alguna charla, es esa esperanza que nos permite ascender por esa soga a llegar al cielo y a poner nuestra confianza no en las seguridades terrenas, ni en el empleo, ni en el trabajo, ni en la pensión, sino en las promesas ciertas de Dios y en la fuerza de su Espíritu que nos ayuda a atravesar ese mar tempestuoso y todo lo que sobrevenga. Pasemos a la otra orilla. No estamos solos. No estás solo en medio de tu llanto. No estás solo en medio de tu crisis económica. No estás solo en medio de tu depresión. No estás solo en medio de esos momentos en que piensas incluso en quitarte la vida. No, el Dios de la vida está ahí hablándole a tu mente, a tu corazón y diciéndole no. Esa no es la solución. Confía en mí, la muerte fue vencida. Todo tiene solución, incluso la muerte. Ya es un paso, una siestica, decimos aquí cuando nos acostamos un ratico en la cama, es un momentico que nos lleva directo al encuentro con Dios. Pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. Despiden a la gente. Qué bueno que hoy le demos esta aplicación. ¿A quién? Despidamos a los que tenemos al lado pesimistas. Usted nunca va a salir, usted no sirve para nada. ¿A quiénes? A los amigos que no proponen sino beber todos los días. ¿A quiénes? A las parejas amigas de nuestro matrimonio que nos llevan por caminos que no son. Montémonos a la barca con Jesús y vamos mirando bien y seleccionando nuestras amistades. Porque es que nada peor que quién es tu mejor amigo, y qué te dice todos los días, no, que esta situación de aquí no vamos a salir, que estamos llevados, que nuestro país ya no tiene, no, despiden a la otra gente, démosle ese sentido y esa aplicación, aun cuando aquí es que dejan a la otra gente. Mira de quién estás rodeado. Rodéate, llénate del amor de Dios. Dile, Jesús, sube a la barca de mi vida, porque aquí pudieran haberle dicho, no, Jesús, quédate ahí, como le decimos nosotros. Quédate ahí que yo incluso hice un curso de capitán de navío. Yo manejo la barca de mi vida muy bien, ¿sí? ¿Y por qué está tu familia así? ¿Y por qué estás postrado en estos momentos en esa depresión? ¿Y por qué estás en esa angustia? ¿Y por qué tu familia es un infierno? ¿Y por qué tu hogar se destruyó? Ah, porque creíste ser muy buen capitán. Súbete a la barca y despiden a la otra gente porque van a otra orilla. A otra orilla donde vamos a ver al final hay una gran bonanza. Ay, Chucho, mucha plata. Es que Dios bendice también económicamente y a todo nivel. Pero bonanza es, a algunos les tocó cuando nuestro país tuvo la bonanza cafetera, Colombia productor de café, y hubo dinero para hacer muchas cosas. Desgraciadamente los pícaros, los ladrones hicieron de las suyas y siguen haciendo, pero hubo dinero para mejorar salud, economía, bienestar, tantas cosas. Esa es la bonanza que Dios quiere traer a tu vida, pero la principal, la espiritual, porque no hay mejor bonanza que una paz en medio de la tormenta. ¡Qué alegría en medio del cáncer, la enfermedad y la dificultad! Esa es la principal bonanza y esa es la que Él quiere darnos atravesando y pasando a la otra orilla. Y a la otra orilla me escucharon al comienzo, donde hay muchos que necesitan tu testimonio y mi testimonio para recuperar la vida, porque están muertos en vida, la esperanza, el gozo. Tantas realidades que se han ido perdiendo en medio de estas crisis. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En esto, dicen algunos textos, de repente se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, que ya se estaba hundiendo. De repente. Es que eso es lo más lindo, ahora con eso comencé. Yo creí que porque Jesús iba en mi barca, viento favorable siempre, nunca un mar tempestuoso, nunca una enfermedad.
nunca la pérdida de un ser querido por el COVID, por la pandemia, nunca una crisis económica, no, las arcas llenas, consigne hermano que mire, su cuenta se va a multiplicar. No, no, eso es engañar a la gente. Dios sí dijo y el Señor dijo y Abraham y a través de él a nosotros, te bendeciré en todo, del todo y por todo, y te haré bendición para todos. Pero el mismo Jesús nos anunció, en el mundo tendréis tempestades, ánimo, yo he vencido las tempestades. Entonces de repente en nuestra vida todo va muy bien, a veces entramos en el seguimiento del Señor, pero de repente la tempestad de mi vida fue de repente, algunos habrán escuchado ya el testimonio aquí en el canal, ahí está. Todo iba bien y de repente se levantó una tempestad enorme. De repente anunciaron, sí es pandemia. ¿Recuerdan al comienzo? No, está restringido, está en Wuhan, está aquí controlado, no hay problema, no hay que... No, de repente se declara la pandemia, de repente cierran aeropuertos, cierran la ciudad, nos encierran y nos tapan la boca. De repente todo venía aparentemente bien. Qué bueno que entendiéramos que no había normalidad. Ya les he dicho y me han escuchado y no voy a repetir, ojalá no volvamos a esa normalidad donde nos queremos matar, donde el otro es un escalón para yo ascender, donde el otro no cuenta, donde soy yo primero, mi alimento primero y ya si sobra veremos. No, qué bueno que volvamos, como dice ese canto, donde los hombres vuelvan a ser hermanos, hijos de un mismo Dios. Entonces de repente se levantó un enorme viento, todo iba bien en nuestra familia y de pronto llegó la hija con la noticia. Van a ser abuelitos y ella muy sonriente y usted y yo. ¿Cómo? ¿Y cuándo fue? De repente una noche, de repente un día de calor, de repente llega el hijo, nos llama un vecino y nos dice, ustedes no saben que el hijo suyo de ustedes está consumiendo droga hace más de un año. De repente te llaman de la empresa, jefe, ¿cómo está? Para felicitarme, ¿cierto? No, para darte el ácido. ¿Cuál ácido? Ha sido declarado insubsistente, no trabaja más. Así es la vida. La vida es una montaña rusa, subidas, bajadas, terreno plano, ascenso, a veces vamos muy bien y de repente una ecografía nos dice, no me gusta esa masita, nos dice el médico, esa masa que observo aquí en la ecografía al pie del hígado no me gusta. Necesito una biopsia y otros exámenes. Diagnóstico, cáncer. Pronóstico, 3 meses de vida, 2 meses. Esa es la vida. Qué bueno que tomáramos conciencia. Por eso dice, hoy, este día, hoy. Y San Lucas, el día de la salvación es hoy. Y hoy es que hay que invitar a Jesús a la barca de nuestra vida. De modo que la barca pretendía hundirse. Y ellos, pescadores experimentados, como vieron la cosa de grave, que ya decían, no hay nada que hacer. Como sé que me estás viendo y escuchando y estás pensando respecto a muchas situaciones de tu vida. No hay nada que hacer. Chucho, es que si conocieras esa realidad, yo no la conozco, él sí. Y al comienzo que te dijo, ya se te había olvidado, ¿cierto? Pasemos a la otra orilla. Entonces de repente esa es la vida, de repente todo va bien y viene un... Dios lo mandó, no, castigo, menos, el Dios de la vida no castiga, ama hasta el extremo de entregar a su hijo. De modo que la barca parecía que se hundiera, de suerte que ya se anegaba. Anegar es que se está llenando de agua. Y aquí en nuestro país dicen, una vez nos tocó una situación más o menos parecida, dicen achique, y achique es coger un balde, coger una coca, en fin, y empiece a sacar agua para que sea la que entre menos de la que estamos sacando, pero casi siempre es imposible. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién? Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre, el dueño de todas las situaciones, el dueño sobre la creación, estaba durmiendo en popa. Ese dormir le han dado muchos significados. Después se va a levantar, entonces durmiendo y levantarse, en el trasfondo la resurrección, en el trasfondo
La muerte no tiene la última palabra en tu vida. Al igual que ni la tormenta, ni la enfermedad, ni todas las crisis. Durmiendo nos da una gran enseñanza. Durmiendo en medio de una tormenta, confiado plenamente en Papá Dios. Durmiendo en medio de una tormenta solo es posible con la paz que da Dios a nuestro corazón. Miren qué lindo. Yo sé que usted y yo nos desvelamos en medio de las tormentas, en medio de las crisis. En estos días hablaba con un amigo anoche, decía él, como decimos en nuestro país, no pegue el ojo, o sea, no dormí toda la noche como un búho, vigilando, entre comillas, no, angustiado, porque todavía no creemos que Jesús y que Dios Padre estén trabajando y actuando en medio de las realidades de nuestra vida. Creemos que estamos solos, a la suerte, a que una ola muy grande llegue y voltee nuestra barca y nos ahoguemos. Todavía no tenemos esa confianza que Jesús nos da y nos muestra aquí. Es posible, y lo que nos dice en el fondo es muy lindo. Es posible dormir y tener paz en medio de las dificultades. ¿Cómo? Creyéndole, teniendo fe. Por eso les va a decir, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Y esa es la pregunta hoy, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se preguntan al final, ¿y quién es este? Porque es que como todavía no conocemos a quién es este, todavía en nuestra vida nos representa lo fundamental y lo primordial, no dormimos cuando llega una dificultad, porque no le creemos, porque somos de poca fe, porque ni siquiera nuestra fe llega al tamaño de un granito de mostaza. Entonces creemos que esas crisis van a acabar con nosotros. ¿Y por qué? Porque seguimos aferrados a la orilla de las falsas seguridades. Es que por eso es muy linda la invitación de entrar a mar abierto, porque ahí qué seguridad hay. Ni el chaleco que nos ponen en esas excursiones, porque si es un mar bien tempestuoso con olas gigantes, inmediatamente nos ahogamos, así tengamos chaleco. Entonces nos propone entrar ahí para enseñarnos que en esta vida solo Dios basta, que si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a ser capaces de atravesar las peores tormentas que van a venir, que van a llegar a nuestra vida con toda seguridad. Nadie está eximido de eso. Compartía con unos amigos ahora en vacaciones, téngale miedo a los hombres y seres humanos que aparentan ser perfectos. No, nunca está triste, nunca tal cosa. No, es que su vida es perfecta. Perfecto Dios, bueno Él, todos nosotros olvídese. Vamos muy bien y recaemos. ¿Por qué? Porque es esta realidad de ser humano, pero en medio de esa realidad, Él, el Maestro bueno, el amor de los amores, mi amado, como dirá María Magdalena, ¿dónde lo han puesto? Ese viene siempre a nuestro encuentro y está siempre subido en la barca de nuestra vida. ¿Y dónde está? En popa. Aparentemente para algunos pasa intrascendente esta mención de la popa. Te pregunto, ¿cuál es el motor de tu vida? Chucho, pero es que yo no soy una lancha. ¿Qué es o quién es mejor lo que mueve tu vida? Sí, mi motor es la economía, el dinero, las propiedades, el viajar, el placer, el tener y el poder. Pues el motor en las embarcaciones va en popa. Y en popa es que Jesús dormía. Y en popa, haciéndole peso a esa parte de la embarcación, es que da fuerza para salir adelante de las tormentas. Qué linda enseñanza, ¿no? Que Jesús sea, o mejor, el amor de Dios manifestado en Jesús, el motor de nuestra vida. Y si Él es el motor de nuestra vida, ya no vamos a decir nunca, ve, nos quedamos varados en mitad del mar, se acabó la gasolina, porque Él es el eterno, el que era, el que es y el que será por siempre. Y desde que lo invitemos, desde que lo dejemos, va a estar en la barca de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro país, dándonos la fuerza y mostrándonos el camino en medio de las dificultades para llegar hasta la otra orilla.
pero es segura la llegada a la otra orilla. Porque es que aunque va dormido, entre comillas, no duerme ni dormita el guardián de Israel, vais abandonado en los brazos de su papá, porque sabe que su papá cumple sus promesas. Y ya nos la hizo al comienzo. Pasemos a la otra orilla. ¿O te vas a quedar, te decía, en esa orilla? ¿Cuál? Ay, a mí nada me sale bien. Yo soy muy salado. Mi familia no me quiere, todos me hacen a un lado. Es que si no me voy a vivir sola, yo no hubiera sido capaz. Es que si... En la quejadera. Claro, porque es que como nos aferramos a esas falsas seguridades que teníamos antes de la pandemia y vemos que todas van desapareciendo y que lo único esencial es Dios, nos vamos quedando ahí anclados. Estaba en popa durmiendo, pero nunca suelta el control. Me gusta imaginármelo en una de esas lanchas no muy grande, durmiendo, recostado en los brazos de Dios Padre, pero con una mano en el motor de la lancha, con una mano en el motor de nuestra vida, diciéndonos: ¿quieres? Acelero. ¿Quieres que te conduzca? ¿Quieres que allane tus caminos? ¿Quieres que te muestre cómo atravesar juntos los dos? No que yo te atraviese simplemente y que no hagas nada, no. El pasemos implica esfuerzo, remar, luchar. Ahí, casi que con ojos cerrados, guiando el temor, esquivando las olas y mostrándonos que con él podemos salir adelante. Ahí estaba, ahí está. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Recuerdan que un texto dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, más que en Dios Padre. Y uno la recuesta. Ay, aquí en estos billetes de 50.000 duermo tan rico, en el CDT, en el predial, en las propiedades, en tantas cosas, en amasar, en... No, el Hijo del Hombre solo la recuesta en el pecho de Papá Dios y nos presta el Hijo del Hombre, Jesús, su pecho, para recostarnos en él y entender que él es la única seguridad de nuestra vida. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Claro, ya se vieron, iban muy capaces dirigiendo su barca, dirigiendo su vida, y ante cualquier dificultad se derrumbaron, porque ellos, al igual que nosotros, su nombre es desconfianza, su nombre es falta de fe, su nombre es desesperanza, y aún ellos y hoy muchos de nosotros no hemos conocido quién es el que está subido en la barca de nuestra vida. Y le reclamamos: no te importan los muertos en las unidades de cuidados intensivos, no te importa esta pandemia, no te importa la crisis de mis hijos, no te importan las dificultades que estamos atravesando. Fueron y lo despertaron, y me imagino que no le dijeron: Jesús, Jesús está dormidito, como alguien se imaginó, lo levantaron a patadas. Duro, taque, despierte, hombre, a usted no le interesa nuestra vida. El silencio de Dios que tanto nos enseña. Está dormido porque sabe que nos dio hace mucho la fuerza de su espíritu para ser capaces de superar todas estas dificultades. Eso sí, juntos. Está dormido porque ya al comienzo nos aseguró pasar a la otra orilla. No nos dijo: pasemos a la otra orilla, que hay tiempo favorable y el mar está en calma. No, pasemos a la otra orilla, y eso implican tormentas, a veces naufragios y muy fuertes tenemos en nuestra vida, pero ahí siempre, si gritamos como Pedro: Señor, sálvanos, Él extiende su mano y nos saca, porque está pendiente, atento a nuestras necesidades. Y entonces le hacen el reclamo, le increpan: Señor, ¿no te importa? ¿Le suena este texto a usted? ¿Ha estado usted en estas situaciones? Claro. ¿Cuántos reclamos no le hemos hecho? Especialmente cuando... nunca. Cuando estamos muy bien, casi siempre se nos olvida. O vamos a la misita a agradecer hoy nomás. Discipulados light, seguidores del Señor cuando hay prosperidad y todo, pero aquí en la tormenta, oiga, hombre, ¿usted qué? Usted no escucha mi oración, usted no se da cuenta, usted no ve, usted lo otro. Claro, nuestra oración se convierte en un reclamo permanente al Dios que nos dijo: pasemos a la otra orilla. Al Dios que está atento, al Dios que ve nuestra aflicción, al Dios que ve nuestro sufrimiento.
al Dios que ve que se desata una guerra, al Dios que ve un país dividido y el reclamo es: no te importa. ¿Acaso, profeta Isaías, olvida una madre al hijo de sus entrañas? Pues aunque esa llegase a olvidarse de ese hijo, yo de ti, usted que está viendo, no me olvido. No te olvides de que Dios nunca te olvida, y esa es la principal fuente de todas nuestras angustias y desesperanzas, que olvidamos que Dios no nos olvida. Nunca olvides que Dios no te olvida. Ahí está ¿qué decimos? El refrán, ahí está la frase: nunca olvides que Dios no se olvida de ti. Y en la tormenta creemos que Dios se olvidó, que a Dios no le importamos. Pues aunque esa llegase a olvidarse de ti, yo de ti no me olvido, te tengo. Miren la mano de Dios, no es esta. Mírenla. Y ahí estamos tatuados todos nosotros. Entonces, ¿será que no le importa algo nuestro? Ya les dije en otra reflexión, los cabellos de nuestra cabeza están contados, le importa absolutamente todo lo nuestro, todo lo nuestro. Y va con nosotros San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Levántate y sigue remando. Levántate, y en medio de esta tormenta, qué bueno esta enseñanza, aun cuando fueron a levantarlo a patadas, a increparlo, a reclamarle, al menos en medio de la tormenta fijaron sus ojos otra vez en Jesús. Es que a veces en nuestra vida se permiten dificultades como estas. Dios permite, no las manda, las permite. A ver si volvemos, ¿qué? A girar y a poner los ojos en el que es el camino, la verdad y la vida. En el que es, era y será por siempre. En el Cordero degollado, pero de pie triunfante, y que tiene el libro con los 7 sellos en sus manos. En el Jefe que lleva la vida. En la roca firme que nos sostiene. En el escudo que nos defiende. Qué bueno que en medio de tormentas no hagan lo contrario. ¿Buscar qué? Se los mencioné ahora. En estos momentos los adivinos, los brujos les está yendo muy bien. ¿Por qué? Por culpa suya y mía, por la tontería nuestra. A los que supuestamente, bueno, deje así. Entonces qué bueno que al menos pusieron sus ojos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe. Maestro, y lo llaman maestro. Si lo llaman maestro era porque cuando les enseñó que mi voluntad es hacer las obras de mi Padre, que solo Dios basta, que trabajen por el pan que no perece, el pan vivo bajado del cielo, que el que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera, vivirá. Les estaba enseñando, maestro, pero no aprendieron nada. Usted y yo aún no hemos aprendido. Por eso el Señor vuelve y nos da nuevas oportunidades. Vuelve y en medio de las tormentas nos dice: girá y volví a mirarme. Volví a mirar, a poner tus ojos en mí y aprendé que conmigo en la barca vamos a llegar a la otra orilla. Es que cuando uno le dice a alguien maestro es porque enseña, porque trae enseñanzas para nuestra vida. Pero nosotros le decimos 1000 títulos y ninguno lo vivimos. ¡Ay, mi roca firme! Y uno tambaleando. ¡Ay, el escudo que nos defiende! Y uno lleno de flechas por toda parte porque cree que el Señor no es capaz. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Él, habiéndose despertado, entre comillas, no estaba durmiendo. Dios interviene en todas las cosas, interviene Dios para el bien de los que le aman. Le dijo al viento y al mar: le digo, por eso les decía en estos días, evangelicemos, como decía el Papa, nuestros problemas, hablemosle a nuestros problemas de Dios, que Él actúa, que Él en medio de las dificultades nos muestra la solución, nos ilumina con la fuerza de su Espíritu, interviene en todas las cosas para nuestro bien. Es el amo sobre la enfermedad, sobre la dificultad, sobre el viento y el mar, por medio de su
palabras. Muy lindo le dijo al viento y el mar: calla, enmudece. El poder de la palabra de Dios, que es Dios mismo. En las Sagradas Escrituras, Dios Padre sale a nuestro encuentro y nos habla con amor. No dejemos pasar ni un día en medio de todas las realidades de nuestra vida, y especialmente en época de tormenta y de dificultad, que es cuando dejamos de leer el manual del conquistador, las Sagradas Escrituras, que nos pueden dar la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, que nos devuelven la esperanza, que son luz en nuestro caminar, que son el faro en medio de la tormenta. Qué alegría sentirán esos marinos cuando en medio de una tormenta logran ver el faro. Hacia allá es. Él nos muestra hacia dónde es. Él nos muestra y nos saca de nuestros caminos perdidos y nos conduce a donde quedamos. A la otra orilla nos lleva, a la orilla de la esperanza, a la orilla del gozo, a la orilla de, como dice el salmista: has cambiado mi lamento de esta orilla en baile. Me gozaré y danzaré porque el Señor ha estado grande conmigo, porque he visto hoy la actuación de Dios, que la hemos visto y la seguiremos viendo, porque el Dios nuestro es un Dios de vivos y no de muertos. Le dijo al viento y el mar: calla, los increpó con su palabra, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Les decía ahora al inicio, esta bonanza es la paz que necesitamos que tener en el corazón en medio de todas estas realidades que estamos viviendo. Mira qué lindo como te promete Jesús paz en medio de la tormenta. Va a venir una bonanza. Esta tormenta no es para siempre. Esta pandemia no es para siempre. Esta crisis económica no es para siempre. Dios utiliza nuestra paciencia, dice el apóstol Santiago, para convertirnos. ¿Volver a qué? Mirando las olas y mirando el mar. ¿Recuerdan cuando se hundió Pedro? Cuando dejó de mirar a Jesús. ¿Cuándo nos hundimos? Cuando dejamos de alimentar nuestra vida espiritual. Cuando nos separamos del Señor. Y en las tormentas es contrario, para unirnos más a Él, pero es que no, claro, estaba dormido. Es cuando en esos momentos no lo sentimos, cuando uno dice: ¿dónde estás? Cuando se nos pierde Jesús. ¿Qué hicieron José y María? Fueron a buscar a Jesús. No le dijeron a los primos, a los familiares: vea, ustedes estaban encargados, yo se lo encargué a usted, usted es el culpable. Fueron a buscar a Jesús. Pero a veces en medio de nuestras tormentas, Él duerme, porque quiere que nos afirmemos en Él, porque quiere que crezca nuestra fe. Es que ahí es cuando crece nuestra fe, cuando a pesar de ver olas gigantes, seguimos diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Seguimos orando. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que probamos en medio de estas situaciones. Pero ¿qué ha hecho hoy la gente? Su fe era del Dios supermercado, del Dios bonanza, del Dios. Vino una gran bonanza, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que va a llegar a nuestra vida en medio de todas estas realidades. Y ahora les dice y nos dice: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían a unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar enmudece? Hoy el Señor nos habla y le habla a nuestros miedos. ¿A cuáles? Usted sabe que está muerto de miedo, que estamos muertos de miedo, que estamos muertos de angustia, que estamos llenos de desesperanza. Hoy nos dice: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Hoy nos pregunta por nuestra fe y termina, y con eso vamos terminando, preguntándonos a través de los discípulos. Ellos se llenaron de gran temor, dice aquí. En el otro evangelio dicen: se maravillaban. Claro, porque es que las actuaciones de Dios nos dejan estupefactos. Y no es el gran milagro, no es el chasquido de dedos, sino ver cómo nos da paz en medio de esta pandemia y de esta enfermedad y de estas realidades. Cómo sacia nuestra hambre en medio de una nevera vacía. Cómo envía angelitos en otras personas a consolarnos en medio de nuestras angustias y nuestros miedos. Y se decían a unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar enmudece?
no habían entendido. Todavía no hemos entendido quién es este. Y es la pregunta que recorre todo el Evangelio, ojo, y que define si salimos avantes en medio de las tormentas de nuestra vida o nos dejamos hundir, o nos quedamos en la orilla de la tristeza y de la quejadera y del llanto y de la soledad y de los complejos y del orgullo y de la soberbia, o lo escuchamos como nos dice, pasemos a la otra orilla. Y después de todas las tormentas, recuerden, no hay tormenta que dure toda la vida. El arco iris vuelve y fulgurante resplandece de un lado a otro, que nos recuerda que el arco iris, las promesas de Dios, ¿cuál aquí? Vamos a pasar a la otra orilla. Vamos a salir de esto y no en una frase ingenua. Reinventémonos, no, todo va a salir bien, ponle energía positiva, programación neurolingüística, todo eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero de esta orilla a la otra solo atravesamos con la fe. ¿En quién? En Él. ¿Quién es este para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Conduce la barca de tu vida dándote la fuerza en popa? ¿O tú dices, déjeme que yo sé? Cerremos nuestros ojos. Hagamos hoy nuevamente un acto de fe en la presencia del Señor que está aquí, subido en la barca de nuestra vida. Invitémoslo nuevamente. Y si duerme, aprendamos de Él a dormir confiados en los brazos de Dios Padre, a experimentar, como dice preciosamente el Salmo 131, versículo 2, mantengo mi alma en paz y silencio como niño despertado en el regazo de su madre. Señor, a tu lado no hay que temer. Tú vas con nosotros, tú con tu palabra le dices a las dificultades de nuestra vida, al viento impetuoso y al mar que pretende hundirnos, calla, enmudece. Y llega a nuestro corazón, a nuestra familia y a nuestro país esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Abre hoy tus ojos y date cuenta que el Dios de la vida, en su Hijo Jesucristo, está ahí, más cerca de nosotros que nosotros mismos. Que si se hunde la barca, el primero en morir, en ahogarse, es Él. Pero Él nos invita hoy a renovar nuestra fe y nuestra confianza y a decir como San Pablo, yo sé bien en quién me he confiado. Y nunca alguien que se haya confiado en Dios fue jamás defraudado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.